Octavio Arbeláez, uno de los gestores culturales más importantes de Colombia. Algunos de los grandes proyectos culturales del país han pasado por sus manos o su curaduría. Un incansable convencido de que la cultura es el gran transformador de mentes y sociedades. Él nos cuenta cómo lo hizo. Amigos, muy buen día y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cómo lo hizo. Este espacio donde nos encontramos con nuestros creadores, con la gente que ve el vaso medio lleno, con la gente que piensa en positivo, que construye y que nos ayuda a ser una mejor sociedad. Y hoy estamos con el papá de los pollitos, así lo describen siempre en toda parte, no va a ser la excepción, el papá de los pollitos de la gestión cultural en Colombia, ¿sí o no, Lau? Así es, estamos felices porque hoy vamos a tener una conversación, yo creo que esas que nos gustan a todos y que personalmente acá en este programa disfrutamos un montón. Un personaje en todo el sentido de la palabra que ha entendido la importancia del arte, de la cultura, que así como nosotros sabe que transforma sociedades y que tiene el poder de cambiar ese chip, de movernos un poquito de energía, además de reconectarnos con la historia. Está con nosotros nada más y nada menos que Octavio Arbeláez, quien se animó a contarnos cómo lo hizo. Octavio, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Bueno, qué rico, Octavio, pues hablar con un referente que yo creo que tiene toda la cultura en la cabeza, y siempre que empezamos a ver la vida decimos, no, es que esto está muy mal, estamos en crisis venimos yo creo que desde antes de los romanos, pues, pero bueno, pero si echamos la película atrás, hace más de 40 años que empezaste la gestión cultural, yo creo que hemos avanzado bastante en el sector a como estamos hoy. Sí, sin ninguna duda, porque hace 40 años éramos empíricos. Ajá. Entonces se manejaba todo a través de la intuición. Apostábamos y aprendíamos a partir de los errores. Hoy hay una gente con una gran formación, hay carreras universitarias, hay posgrados. Hay procesos. Y sobre todo hay vinculación a procesos en los que los aprendizajes se dan de manera continua. En nuestro caso, nosotros aprendíamos de nuestros errores. Uh-huh. Además, Octavio, pues abogado, para los que no sabían, también estudió filosofía, ha hecho parte de la academia, ahí digamos que inició todo esto, director de festivales de teatro, director de Circulart. Octavio, a lo largo de este proceso, ¿qué ha sido lo que más has disfrutado y tal vez lo que más dificultad te ha costado, entendiendo lo que decíamos hace unos minutos, que al principio más o menos improvisábamos, ahora ya tenemos con qué? Ciertas bases. Sí, en realidad mi proceso se consolidó mucho en Brasil. Yo trabajé unos años en Brasil y allá se llama producción cultural, no gestión cultural. Y me parece como más precisa la definición, porque uno va en un proceso productivo. Tremendo, en que sí. inicia un proyecto desde la concepción hasta la ejecución y desde luego a la postproducción. Entonces ese concepto es el que ha informado todo lo que nosotros hemos trabajado a lo largo de los años. Entonces se ha iniciado desde una primera intuición. Desde muy joven trabajamos en el cineclubismo, trabajábamos en espacios de literatura, hacíamos también teatro, y de ahí surge la idea de hacer el Festival de Teatro de Manizales, de revivirlo, porque se había parado durante un periodo de tiempo. Entonces lo revivimos y desde entonces hemos seguido en este sector que me ha traído tantas satisfacciones, y sobre todo porque lo más interesante es que nosotros pensamos es en la felicidad del espectador, en que la gente disfrute y se apropie de los eventos y que dialogue con la ciudad y con su entorno. Y precisamente, ¿cuál es el arte que más disfrutas? La verdad, soy un apasionado del teatro. Ayer estaba cansadísimo y estaba hablando con un Acaba de terminar el Festival de Teatro de Bogotá, hay que decirlo. Exactamente, y que pues fueron 11 días intensísimos, con 101 grupos, 28 espectáculos diarios, bueno. Mencionarlo ya me cansa. Ayer estaba muy cansado y de repente estaba conversando con unos muchachos, estaba a punto de despedirme en la Pascasia, cuando empezaron a hablar de teatro, yo me fui entusiasmando y me quedé. Entonces es como el apasionamiento que me trae el teatro, porque hay referencias, hay historias, hay espectáculos y obras inolvidables, etcétera. Entonces me fui quedando, echando carreta, después de estar muy cansado y con ganas de irme para la casa. Bueno, ¿y qué pasó para que en Colombia
para que en Colombia estemos donde estamos en materia cultural, pues que en música, pues si bien hay gustos y demás, pero tenemos referentes casi que en gran variedad de géneros, en el cine, en casi que donde uno mire hay un buen referente o un importante referente del arte y la cultura. ¿Qué pasó en ese proceso durante este siglo y unos añitos más atrás para que estemos donde estamos? Hay dos vertientes. La primera es la creación del Ministerio de Cultura y una legislación amable para diferentes sectores. La ley del cine, por ejemplo, lo fortaleció tanto que pasamos de producir 1 o 2 películas al año a producir decenas de películas con mucho éxito. Y hay una fuerte inversión del sector privado en la industria cinematográfica. En el caso de la música, aunque no exista una ley de la música, sí existe un fortalecimiento en los procesos formativos hacia los estudiantes. Surge AFIT y se consolida, la Universidad Javeriana, que además se abren a ir más allá de la música clásica. Entonces nosotros vemos como en AFIT o en la Javeriana trabajan jazz, por ejemplo, y o músicas actuales, música nacional, la música tradicional, y entonces ve uno personas como Juancho Valencia en Medellín o Urián Velázquez en Bogotá, que son genios, unos grandes compositores que justamente beben de esas fuentes, pero es muy importante acotar ahí que en el caso de la música tiene que ver con procesos de formación serios y con aperturas de lo tradicional y convencional que era la música culta a otros géneros. Y en los otros casos ha habido una evolución evidente que tiene que ver con la formación, tanto en la academia como en el intercambio. Los festivales han sido como la escuela, la gran escuela de los grupos de teatro que van asimilando lo que van viendo. Habían grandes festivales, está Manizales, está el Festival Iberoamericano, que desapareció, pero que ahora está siendo reemplazado por el Festival Internacional de Artes Vivas. En Medellín hay varios festivales, el que se destaca sin ninguna duda el San Ignacio, pero entonces estos procesos hacen que se conviertan en escuela, que sean referentes para los creadores. Entonces eso ha fortalecido y pasamos de ver 2 o 3 grupos circular internacionalmente a ver que ahora nosotros hicimos en Bogotá un mercado de artes escénicas en paralelo al FIAF, y habían por lo menos 30 grupos exportables de alto nivel colombianos, y eso pues ya es muy significativo, y de todo el país. Obviamente la producción, circulación y consumo están en el eje Bogotá-Medellín-Cali, siendo Bogotá el mayor sí, pero como el mayor porcentaje, es decir, es como el 70% de la producción colombiana. Octavio, me encanta eso que estás diciendo, porque hay algo que a mí personalmente me molesta mucho, y es que acá hacemos como ese marketing al que yo le llamo el marketing lastimero, y es que todo el tiempo es como apoyemos la industria cultural, apoyemos el talento colombiano, ay pobreciticos, todo lo que les ha costado. Y sí, obviamente es una industria que cuesta, que además acá siempre lo recalcamos, le aporta más del 3.5% del Producto Interno Bruto al país, o sea, es una cosa tremenda. Pero más que apoyarlo por lástima, más que apoyarlo porque hay que ayudarles, lo acabas de decir perfectamente, o sea, el talento está, los referentes han servido, hemos llegado, digamos, a igualarnos con las industrias de las artes escénicas de otros países, pero ¿cuál crees tú que es eso que caracteriza al talento colombiano en la industria? ¿Qué nos hace poderosos? ¿Qué es eso especial, distinto que tenemos? Sí, en general hay una creatividad a flor de piel y hay la capacidad de innovación. Eso es muy importante. En la industria de la música, por ejemplo, a partir de los años 2000 y tantos, uno iba por el mundo y encontraba que 2 o 3 grandes damas del folclore como Totó la Momposina Petrona ¿Y marginalmente, sí? y eso que porque no salía tanto. Entonces uno veía a Totó la Momposina y a Totó la Momposina. Hoy es asombroso el número de grupos y de bandas colombianas que están en el verano europeo. La vez pasada, yo por mero ejercicio conté 48 bandas colombianas circulando por Europa. Wow. En el verano europeo, 48. Pues el mismo Puerto Candelaria, que hace giras de 40 funciones. Digo, ¿cómo un grupo colombiano se mete en distintos festivales de jazz por toda Europa? Pues. Y adicionalmente Puerto, que es una referencia muy importante, pero hay grupos que uno ni sospecha. Por ejemplo, en el mundo de la electrónica y de los DJs, hay creadores de beats y creadores de sonidos
de aquí de Medellín, de Bogotá, y están en todos los circuitos de las fiestas más importantes de Europa, están ahí creando. Y bandas que uno no ha oído mencionar y luego se vuelve uno fanático de ellas. Sí. Pero entonces hay creatividad, capacidad innovadora y sobre todo lo que me parece más importante es que tienen los pies en la tierra, todavía. Qué lindo eso. Entonces al trabajar con pies en la tierra y luchando denodadamente logran conseguir esos espacios. No, y que hacen el trabajo como es, porque muchas veces lo que pasaba y sigue pasando en la industria, pues ya que estamos poniendo el ejemplo de la música, es que creían que el objetivo era grabar un disco. Y sí, nos metemos al estudio y lo hacemos y listo, y grabamos y ya tenemos el disco bajo el brazo. Y ese era el objetivo. Lo difícil es el trabajo que sigue de ahí para adelante. Claro, porque ocurrió la transformación de la industria de la música, que sigue transformándose. Es decir, los modelos de negocio del mundo de la industria musical estaban centrados en el disco. Hoy están en el en vivo. Es decir, el disco ya casi que se volvió el catálogo, la muestra gratis, ¿no es cierto? Inclusive el objeto disco. A vos te regalan un CD y uno se rasca la cabeza y dice, ¿dónde lo voy a oír? Todavía algunos tienen el CD en el carro, el aparato de reproductor de CDs. Yo me tuve que comprar un reproductor de CDs que se me dañó y ríase el problema para conseguirlo, ¿no es cierto? Entonces, porque todavía tengo cerros de discos. Entonces, ahora pues todo es en el mundo digital, pero siguen las transformaciones. Ahí te iba a preguntar eso, Octavio, el mundo digital que ahora está pues avanzando a ese ritmo frenético tan impresionante, ¿cómo ha influido en la industria cultural? Porque yo, por ejemplo, en el cine siento que se está perdiendo ese ritual de ir a un teatro o a una sala de cine, porque también la pandemia también nos hizo como, nos quedamos en la casa viendo por Netflix o viendo en Prime. ¿Cómo esa era digital, que pues no hay que satanizarla, hay que volverla aliada, pero de qué manera crees tú que ha influido en la industria de las artes escénicas? En toda la industria en general, porque pues claro, los procesos de consumo cambian totalmente. Por ejemplo, el streaming, la irrupción del streaming empieza por el mundo de la música y luego va al mundo audiovisual. Desde luego cambió los conceptos de apropiación del hecho artístico y del hecho estético. No obstante, curiosamente, las cifras de consumo en el cine no han bajado tan notoriamente. ¿Ustedes se acuerdan de esa película que se llama Intensamente, que todo el mundo vio? En Colombia tuvo más de 7 millones de espectadores. Eso es una locura, es decir, es una cifra muy importante para un país como Colombia. Entonces, todavía subsiste como hecho social. Es decir, uno va al fin de semana y come la crispeta. No es lo mismo. Sí. Un super plan. Es un plan, es un planzazo y los muchachos le cogen la mano a la novia escondidas, qué sé yo. Todavía existe eso de la oscuridad cómplice, ¿no es cierto? Pero ya en los procesos de producción el cambio es muy notorio. Aparece la inteligencia artificial, aparece todo un sistema, tanto desde el punto de vista de la creación como desde el punto de vista de la comercialización y el mercadeo de todo esto. Nosotros hacemos anualmente, ya lo hemos hecho 5 veces, un seminario internacional sobre los derechos digitales de la música y traemos los abogados y gentes de las sociedades de autor de muchos países del mundo. Hemos traído desde el abogado de Alicia Keys, pues que es una eminencia, hasta, imagínate, todo mansito. O sea, una cosita así nivel elemental. Bien afiladito el señor, hasta el presidente de la sociedad de autores africana, pues, o sea, todo un espectro amplio donde se discute eso, porque claro, aparecen nuevos derechos. Claro. Entonces, nosotros lo que queremos es que el artista se pueda defender. Estamos andando sobre cosas que no existen. Exactamente. Inventando en el camino. Estamos haciendo futurología. Entonces, ¿qué puede pasar con? Entonces, de hecho, tuvimos al director del Media Lab de la Sony en París, creando con Alexis Play una canción en directo con inteligencia artificial. Entonces, después la discusión era, bueno, ¿y esto de quién es? ¿A quién le pertenecen los derechos de autor? No, o coger a Elvis Presley y ponerlo a cantar una canción actual. Y sí, es un tema que todavía no está desarrollado. Por eso nosotros proponemos que siempre se reflexione, que siempre la gente piense, bueno, ¿y esto qué? ¿Y para dónde vamos? Ya en las artes escénicas yo suelo hacer una especie de broma y decir que este es un arte
efímera, que ha durado solo 2000 años, entonces tan efímero como eso. Entonces, y lo otro que todos decimos es, bueno, como siguen inventando el cine en 3D, en 4D, en 5D, Es que no para. van a llegar al teatro. porque el teatro ha sido eterno, es decir, es un momento único e irrepetible. Teatro es maravilloso. Sí, tú te paras frente a un fenómeno y ves un actor y respiras como él. Claro. Es decir, la Comédie Française tiene un lema que es: estamos juntos, pero somos individuos. Y disfrutamos Qué lindo eso. bajo un mismo cielo y bajo un mismo techo, estamos disfrutando de un espectáculo. Y el espectáculo es irrepetible, porque eso que viste hoy, mañana es otra cosa. La energía del actor se transforma, la relación. Sí, eso es único, es único. Y en lo que sí ha intervenido las nuevas tecnologías ha sido en escenografías digitales, en sonidos, en la creación de bandas sonoras, porque el teatro ocupa muchos espacios creativos. Un director teatral tiene que saber de literatura, tiene que saber de imagen, tiene que saber de escenografía, la solamentación musical, la tramoya, etcétera. Sí. Entonces, al tener todo eso en la cabeza, tiene que ayudarse con las nuevas tecnologías, y ahora son sorprendentes, son asombrosas las cosas que se hacen con esto. Bueno, yo siempre he tenido una inquietud. Para las personas que trabajan como Octavio en el arte, ¿con qué se relajan y con qué descansan? Porque pues uno está en el trabajo, sí, y llega a oír música, a leerse un libro. Nosotros Pero descansamos con el arte. Estás metido haciendo un festival, viendo 800,000 horas de teatro. ¿Con qué descansas? ¿Sabes qué? Es la primera vez que me preguntan eso, y es muy interesante porque yo siempre, mi mujer es médica, entonces yo le digo, bueno, te vas para un congreso de medicina en tu especialidad, entonces van durante el día y en conferencias, y por la noche se van a comer delicioso y a rumbear. En nuestra profesión, durante todo el día discutimos y hablamos de las nuevas tendencias en las artes, no sé qué, en una conferencias, y tarde y noche a ver 3 o 4 espectáculos. Ajá. Entonces es muy intenso, y la gente dice, no, esto pasa más bueno en la vida porque vas a ver teatro. No. Sí, por obligación profesional, pero además la otra cosa es que de 100 uno tiene 8, 10 que lo satisfagan. Y además, ¿cómo separas? Me imagino que también sos exigente en lo que haces. A mí me pasa constantemente. Entonces uno disfrutando de su momento de ocio en una obra o en cualquier espectáculo, y empezás ahí y termina, acá hay un errorcito, este me falló acá, este no me gustó, esto podría mejorar. Se vuelve uno también que no es capaz de separar eso, que de cierta manera pues es lindo, porque me imagino que tienes pues la capacidad para identificar ciertas cosas importantes, pero cómo se sale uno de ese mundo, de ese universo, y dice, ok, cerebro, vamos a disfrutar y vamos a parcharnos y a soñarnos. Vamos a ver si tenemos la misma respuesta. No, los curadores somos insufribles. Los peores espectadores del mundo. Somos insoportables. Total. Uno está viendo y no solo ve los errores, sino que voy a confesar una cosa inconfesable, y pues aquí ya me va a ver todo el mundo que no salga de acá. No hay nada peor que una obra de teatro mala. Claro. No sé si a ustedes les ha pasado que no saben qué hacer con el tiempo. Que es uno haciendo fuerza. Es uno haciendo fuerza porque se acabe. Empieza a mirar la tramoya, empieza a contar luces, vuelve a mirar a ver si se mejora. Entonces realmente es muy, muy complicado, y a mí me toca ver cientos de horas al año por obligación profesional. Pero volviendo a la pregunta de cómo me relajo, pues me relajo leyendo, me relajo viendo cine, me relajo haciendo lo que hago, porque por eso lo disfruto, ¿sí o no? Yo lo disfruto mucho, y sobre todo la mejor manera es encontrándome con los amigos alrededor de una buena mesa y una buena conversación. Y conversando alrededor de esos temas, sí. Bueno, sobre precisamente esos temas, ¿cuál es el presente de la cultura en Medellín, en Colombia? ¿Cuáles son esos temas que están sobre la mesa, de temas de conversación, sobre problemáticas, sobre futuro, sobre vías, posibilidades, proyectos? En general, las artes son testigos de su tiempo, entonces tienen que referirse a... Y yo prefiero eso. Cuando, por ejemplo, trabajé el diseño del Festival de Bogotá, justamente pensaba en eso. Entonces inauguro con una obra muy vanguardista que se llamaba Hotel Proforma, de Dinamarca, que era con un coro de Letonia, que es el mejor coro de Europa, y era una cosa muy extraña y muy de avanzada y muy polémica, porque hablaba del cambio climático, pero hablaba en un lenguaje hiper contemporáneo que la gente quedaba choqueada, ¿no es cierto? Porque era tan de avanzada, tan fuerte, que la gente empezaba a decir,
esto a lo mejor hubiese sido bueno para inaugurar la COP16. O sea, entonces, ¿por qué apostábamos por eso? Pues porque es el tema que está agobiando a la humanidad. ¿O por qué apostamos por procesos que tienen que ver con la guerra? Pues porque en este momento hay 30 guerras en el mundo. 30 espacios, pero de guerra, o sea, con miles y miles de muertos. Y la gente, nosotros, todos, pasamos de la desazón que nos causa la noticia a que casi, digamos, con el locutor, ahora más deporte. Sí, ahora en deporte está tratando. Sí. Entonces, es muy importante que las artes se ocupen de los temas de su tiempo y que los reflejen. Habían varias obras que así lo hacían y que cuestionaban a la gente, pero al mismo tiempo también necesitamos sonreír, necesitamos encontrarnos. Había, por ejemplo, una obra con unos payasos argentinos maravillosos que hacían un Shakespeare, pero lo hacían en clave de clown y no traicionaban a Shakespeare en nada. Qué nota. Y lo ponían en una actualidad impresionante. La gente se partía de la risa, pero cuando de repente, en medio de la risa, decía, pero estos me están preguntando por esto. ¿No es cierto? Entonces, cuando a partir del humor te meten el mensaje. Es que eso es lo bonito del arte. A mí me encanta lo que genera. Primero, pues yo soy supremamente trascendental y pues digo que soy muy cursi, pero cuando yo participo de alguna actividad de arte alrededor de la cultura, se me generan unas reflexiones profundas muy importantes. O sea, es ese momento en el que yo como que me reconecto, uno con la historia, bien sea del pasado, bien sea del presente o hacia el futuro que tanto pues queremos construir. Pero esas reflexiones son muy interesantes que te llevan ahí. Esa forma también tan sutil en algunos casos de mostrarte una cruda realidad, de ponerte una problemática sobre la mesa y que tú mismo eres capaz de darle tu propia interpretación, porque es que eso es lo que hace el arte. O sea, no todos lo interpretamos, valga la redundancia, de la misma manera, no a todos nos gusta, no todos estamos ahí sobre esa línea, entonces es bonito eso que genera. Y me genera también, Octavio, ahí repitiendo la palabra, ¿qué hay que hacer para que la gente participe más de esas actividades artísticas y culturales? En Medellín y en Colombia, como decías ahora, hay un montón de escenarios disponibles, pues con Fama, por ejemplo, que lo estábamos hablando hace un ratico, EAFIT, y Fenalco, o sea, pues, todas ponen a disposición galerías, incluso al aire libre, festivales, talleres, eventos, tú también con los tuyos, con el Circular y demás. ¿Cómo hacer para incentivar a la gente? Oiga, vaya, participe de esto. Es que no pararse en un balcón a criticar las problemáticas que hay hoy en día es muy fácil, pero sabemos lo bonito que está ocurriendo alrededor. Acá viene un artista de otro país, internacional, que maravilloso que vengan, bienvenidos todos, pero le hacemos filas eternas y presentamos una cosa bien, como digo yo, brutal, una cosa impresionante, esas que le dan a uno hasta ganas de llorar de lo bonito, y no van. Yo sobre eso, cuando estaba en el Teatro Metropolitano, le decía a la gente, ¿a usted le gusta la música clásica? No, yo nunca he ido a un concierto, tal cosa. Dice la oportunidad. No, pero es que yo no sé de música clásica, mejor todavía. Es que el arte tiene esa ventaja de que tú la disfrutas en la medida de tus conocimientos. Si tú no sabes nada de música y escuchas la novena sinfonía, de pronto te quedas con un pedazo de la moda de la alegría. Pero si sabes un poquito más, te metes con el contrapunto. Y si sabes un poquito más, empiezas a mirar los temas de orquestación. Y así va andando uno en un montón de cosas. Y ese es realmente lo lindo del arte, que uno nunca va a acabar de aprenderlo. ¿Qué hay que hacer? Así es, no, ese es el misterio que tratamos de velar los que trabajamos en esto, porque efectivamente se hacen muchos esfuerzos, pero no se comunican. Entonces, primero, evidentemente, la calidad de la oferta, es decir, que ya la tenemos más o menos. Ya la tenemos más o menos, pero también hay que trabajar. Pero también hay que trabajarla y decir, me subo a un escenario todos los días y practico tantas horas diarias porque el público merece respeto. Entonces, la calidad de mi propuesta, en el caso de la Filarmet, por ejemplo, que es altísimo el nivel que está en este momento, puede competir de tú a tú con cualquier orquesta de este país, o el caso de muy buena parte de los músicos de esta ciudad. En artes escénicas tenemos 4 o 5 buenas propuestas. Entonces, ¿cómo hacer para que la gente se entere? Entonces, resulta que somos muy malos comunicando. Es uno de los grandes problemas. Y lo segundo es que menospreciamos lo que denominaríamos marketing cultural. Es decir, no estamos trabajando para conquistar al público y para fidelizarlo. Entonces no estamos diciéndole,
Público, existimos. Uno, aquí levanto la mano, estoy en tal teatro, tal día, todos los días, todos los fines de semana. Vengan aquí que van a pasárselo bien. Dos, fidelizar al público. Venga que efectivamente se lo pasó bien, efectivamente usted puede disfrutar, y venga otra vez y venga otra vez. Fidelizar. Hay muy pocos grupos. Uno ve, por ejemplo, el Matacandelas, que todos los fines de semana llena, ¿no es cierto? Y es un grupo que fideliza. O el Pequeño Teatro. Entonces son grupos que tienen unas instalaciones cómodas, bien iluminadas, el espectáculo transcurre con niveles de calidad altos, y ves que lo hacen profesionalmente. Entonces el público se acostumbra a ir y les gusta ir. Pero es que además a la gente le gusta ir como un hecho social. Uno va con la novia, con los amigos, con quien sea, entonces le gusta tomarse el cafecito o un traguito, sí, es todo un ritual. comer rico. Entonces, generar esa noción de ritual que señalas, porque pues claro, es que es muy importante para la vida, y uno ve en otros países que se convierte en el consumo cultural, se convierte en una práctica usual. Entonces la gente un fin de semana sabe que va a ir a un concierto, a una obra de teatro, a un ballet, y tiene dentro de su canasta familiar básica ese gasto. Vamos a salir y esa salida significa consumo cultural. Pero ahí nos vamos, yo creo que un poquito más atrás, y es a mirar el tema de la educación, porque si no se educa a ese público en esas artes, la gente no va a ir a lo que no ama. Sí. Ese es un gran problema. Tienes toda la razón, porque además el otro problema es cómo lo educas, porque si vas y llevas a unos muchachos de quinto o sexto grado a una obra larga y aburrida, los echas. Ya tienen en la memoria que el teatro es aburrido. Entonces todo el proceso educativo tiene que ver también con el cómo, y hacerlo con amor, sobre todo. Que la gente se apasione, que sepa que el acto de leer es un acto gozoso, por ejemplo. Pero tener ese primer contacto con ese libro divino, tener ese primer contacto con el concierto espectacular, con la obra de teatro que te llenó, ese es donde pero que sepas que también te va a llenar el alma, te va a divertir, te va a agradar, que vas a pasar un buen momento, que no es por obligación, que es que me llevan a ver una obra de teatro que es artera. Sí. Es que es como un sacrificio. Yo siento que a veces es como, voy a hacer el sacrificio de ir a esa obra porque me contaron que era muy chévere, no. Pero ahí tienes razón, y creo que nos queda a nosotros también como comunicadores y como periodistas una buena lección de qué manera lo estamos contando, cómo lo estamos comunicando. Tal vez tampoco estamos haciéndolo de la manera acertada para que llegue como tenga que llegar, así que ahí hay un gran reto. Octavio, ¿qué te mantiene vivo? ¿Qué te inspira? ¿Qué te hace soñar, además de este maravilloso universo del arte y la cultura? Lo que pasa es que el tema de la gestión es más creativo de lo que la gente piensa, es decir, muchos gestores se quedan en la mera administración. Yo siempre estoy imaginando proyectos. Entonces, el último que hice, que lo hice en Canarias, en España, hice un mercado con el mundo africano, dialogando con el mundo latinoamericano. Fue un proceso que duró 5 años preciosos. Lamentablemente, por razones de la política española, no siguió. Entonces ahora me estoy inventando otro, que luego les contaré, en un país vecino. Entonces, siempre es imaginándome una vuelta de tuerca. Entonces, el crear estos eventos y el generar reflexiones alrededor de ellos. Por ejemplo, cuando trabajé lo de África, partía de la base de la movilidad de los seres humanos, como todo el tema de los migrantes, las pateras, los muchachos que están devolviendo, que se están muriendo en los mares del mundo para buscar una mejor calidad de vida. Entonces yo proponía la visión de la movilidad de los artistas sin fronteras. Entonces me tocaba pelear con los países europeos para que les dieran los visados a 39 de los 55 países africanos que asistieron a este encuentro. Entonces era una pelea para demostrar que son artistas. No se preocupen, no se van a quedar aquí lavando alcantarillas, porque son gente de alto nivel de calidad musical y adicionalmente viven de su trabajo. Entonces, lo que más me satisface es poder contribuir a que la gente respete al artista, respete su condición de artista y lo valore. Entonces esas luchas las sigo dando, y ahora, como les digo, estoy inventando otra cosa ya más cercana, pero que va a ser bastante novedosa e interesante. Pero mira que con una sola acción ayudaste a cambiar el mundo.
ayudaste a que se dieran cosas, a que se dieran procesos. Yo pienso que de pronto una de las dificultades grandes que tienen los artistas locales, digamos, es el tema de la formulación de proyectos, porque pues las ideas están, la creatividad está, pero ya cuando van a llevar eso al plano del papel, del presupuesto, de la legislación, de yo no sé qué, ahí como que nos quedamos un poquito cortos. La verdad es que en eso han evolucionado mucho, ha contribuido mucho, por ejemplo, el proceso que vive Confama con el Power. El Power soportó y refuerza mucho a la gente en cómo hacer. Y pues ahí la carrera de gestión de la Universidad de Antioquia y hay gente que ya se especializó en el asunto. De hecho, yo creo que se ha evolucionado un poquito en eso y tal vez el tema justamente sea que se imaginan proyectos en el papel y que no los aterrizan en la realidad. Entonces habría que ver las dos cosas porque el mundo académico está muy distanciado del mundo real. Entonces muchas veces uno ve que lo que es un deber ser que no se palpa en el evento propiamente dicho, en lo que pusiste en el papel. Entonces se vale soñar. Pero como se vale aterrizar también. Exactamente. Pero se vale aterrizar. Se vale aterrizar. Esto va a tener segunda parte, tercera parte seguramente, porque conversar contigo, Octavio, la verdad es que le recarga a uno la energía. Pues creo que no podemos negar lo que nos apasiona este tema a todos. Se viene, como decíamos ahorita, el Festival de Teatro San Ignacio de Confama, donde Octavio también hace parte, curador de este gran festival, me contabas ahora, tras bambalinas. Y ya te tendremos para que nos cuentes qué son esos proyectos que te estás soñando y que vas a crear, de los que nos encantaría poder comunicar. Gracias por estar, gracias por sumar, sobre todo gracias por quererle seguir apostando a esta industria, no solamente acá, sino también afuera, porque eso se llama llevar nuestro talento a otro país. Así que gracias. A ustedes muchas gracias por invitarme y aquí estoy. Yo soy de la famosa banda de jazz, si me llaman Boys. Me encanta, de los nuestros. Eres de nuestro combo. De verdad que aquí estaré siempre que me inviten. Qué bueno. Sí, qué bueno, amigos. Hasta aquí nuestro episodio de hoy. Un gran invitado, muchas enseñanzas, mucho por reflexionar. Y nos vemos en un próximo capítulo de ¿Cómo lo hizo? Hasta la próxima. Chao.